¿existe o Fepo sabe algo de esto, que haya alguna sustancia que los mantenga en perfectas condiciones? ¿Es porque no son humanos o porque hay una sustancia a la que, como en la película, sí existe estas, No se puede decir el término, eso sí lo sé. ok, Ujú. pero sí se recurre a eso? Sí, lo que pasa es que no es así. Sí lo utilizan. Por ejemplo, cuando hacen un ritual en un montón de culturas y religiones, incluyendo, por supuesto, la judeocristiana, existen estas ofrendas, ¿cierto? Ujú. Cuando tú vas a la iglesia, estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿O miento? Se supone que eso te dicen. Eso es. Ujú. Porque se supone que parte de dos cosas. La realidad es, por eso es que se ejerce ese dolor prolongado. Cuando uno genera ciertas emociones, el ser humano es un dínamo de emociones. Esas emociones tienen una carga energética, pero no me refiero a energía electromagnética, electricidad, cinética. Es otro tipo de energía, que es la que no quieren que observemos y estudiemos. Cuando una persona conecta con otra, conecta de manera emocional. La telepatía surge de las emociones. La sanación espiritual surge de las emociones. La magia surge de las emociones. Es decir, el ser humano produce un tipo de energía, no como en la película de Matrix, pero más o menos ese es el concepto. Produce un tipo de energía que es capaz de materializarse en una sustancia química, pero no necesariamente. Esa energía, esa sustancia, por así decirlo, energética, es lo que mueve a estas personas y a estas entidades, porque el consumir esa energía Materializada, materializada de una forma u otra, te lo pongo así, que está en nuestra... no está químicamente, pero hay un químico que, digamos que concentra esa energía cuando es producida y por un breve espacio de tiempo se mantiene ahí y tú puedes consumirla de manera física. Cuando una persona, por ejemplo, los nigromantes, los bokor, los bokor es aquí en Latinoamérica. Hablas del AD, ya sabes. Sí, ese digamos que vendría siendo la sustancia, pero esta es la parte donde ellos lo convirtieron en algo de ficción. ¿Me entiendes? Para que nosotros no sepamos eso. Pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un nigromante? Toma a un ser vivo, que puede ser desde un animal hasta una persona, y ejerce dolor. Y no me refiero a un dolor simple, a un dolor que incluso tiene que ver hasta con sonidos. Ejerce presión, ejerce terror, ejerce estrés, pero a un grado tremendo. Sí. Abuso de todos tipos, etcétera. Y produces un... Y produces. Y uno dirá, claro, es entonces adrenalina. Es más que adrenalina. Es la carga energética emocional de lo que está pasando, de lo que observas, de lo que ocurre. Y entonces eso se queda evidentemente en el líquido hemático. Uh-huh. Lo extraen y lo consumen. Debe de ser de manera inmediata. A una entidad no física se le hace una representación, hay un trabajo, no es solamente construir una estatua o comprar una y llevarla a tu casa. Hay un trabajo para hacer que haya una conexión entre esa entidad que no se encuentra en un lugar físico señalable, pero que existe una conexión de la otra realidad donde está, que no es material, a el objeto físico que tú tienes ahí, que puede ser una representación de una entidad. Cuando existe esa conexión, que no se puede cortar ni romper después, cuando existe esa conexión, ejerces ese estrés en un ser vivo y ese líquido se vierte encima de la figura para que esa entidad se alimente. Evidentemente no se está alimentando de ningún químico ni de ninguna sustancia, sino de lo que contiene en ese otro plano de realidad que fue controlado y puesto ahí a través de eso. Y sí lo consumen. Pero o sea, el consumidor es el final. El proceso para que se obtenga eso es lo peor que... Cuando dices el que no conoce al diablo es porque no conoce a otra cosa. Fíjate,
Igual, otra de las cosas que no se pueden hablar, pero yo creo que la gente lo va a entender. Hubo una persona que tuvo un bigotito chistoso y entre las cosas que hizo, que lo pueden revisar, o sea, ahí está. No es un estudio como tal, pero cuenta la mitad de la historia. Es Aleister Crowley. Sin querer cuenta la mitad de la historia y esta persona del bigotito chistoso que tenía a su casi homónimo de nombre y a otras personas, la Orden Negra, comprendieron, entendieron, se comunicaron con estas entidades no dioses, pero podríamos decir que eran algo así, y a cambio de información, poder y fuerza, entregaron pues la ofrenda más grande de la historia, ¿cierto? Hicieron cosas espantosas que se siguen haciendo y peor, solamente que en privado, en silencio, y decimos, ¿por qué desaparecen tantos y tantos y tantos, tantas personas chiquitas en el mundo? Y especialmente en ciertos lugares. ¿Por qué crees? Para Por ese eso. tipo de cosas. Por eso, porque lo siguen haciendo y continúan estando en el poder.